Muy buenas tardes, muy buenos días. Ya falta poquito para que sea buenas tardes, pero muy buenos días. Continuando con nuestro curso de organizaciones, vamos a abordar algunos elementos de cultura organizacional de manera introductoria para ir abordando cada uno de ellos de manera paulatina en nuestro curso de organización. Cuando nosotros abordamos el concepto de cultura organizacional, es un concepto muy amplio de poder analizar. Es un concepto que finalmente no es fácil de comprender desde el punto de vista de qué podemos entender. Cuando hablamos de cultura, hablamos del idioma, del lenguaje, de los modismos, hacemos referencia a la forma en cómo nos saludamos, cómo despedimos, cómo nos alimentamos, cuál es nuestra forma de poder establecer mi relación o su relación con un otro. Lo que da cuenta de los valores internos que nosotros pudiésemos tener, como también las culturas, las creencias, el ritmo de vida. No sé si han escuchado el concepto de ritmo de vida. Cuando uno va a una ciudad y vive en el campo, uno ve que la gente finalmente a uno lo anda corriendo. O sea, no hacen correr por la forma de cómo una persona se traslada de un lugar a otro. Entonces, por lo tanto, todo esto va configurando la cultura. Dicha cultura también permea las propias. Cuando hacemos referencia a que permea las organizaciones, estamos pensando precisamente en que va instalando una cultura, va instalando una forma, una metodología de trabajo, una atmósfera política y social que va conduciendo, por ejemplo, a que si todas las personas se reúnen a almorzar, los trabajadores de una misma unidad, o se celebran todos los cumpleaños, todos los onomásticos, o si después, cada cierto tiempo, por esa relación con Dios o con lo supremo, con lo alto, con lo divino o con lo iluminado, hace que se tengan que generar ciertos rituales religiosos dentro de una organización. Por otro lado, también es importante que podamos analizar el concepto de cultura organizacional ética. Cuando decimos esto, no se limita exclusivamente a que se cuelgue en la pared los principios y valores que tiene una organización. La responsabilidad, la ética, la justicia, la calidad, etcétera. No se limita exclusivamente a eso, sino que también consideran hacer vida, sin, vivenciar aquellos valores que se están señalando, declarando. Cuando decimos esto, estamos pensando en qué cosa. Estamos pensando precisamente en aquello que, si se instala correctamente cuando hablamos de la ética, estamos pensando que la compañía podría tener atisbos o conductores de valor que lo van a motivar o van a conducir que pueda ser en cierta medida sustentable a través del tiempo. Porque entre los trabajadores existe un alto grado de empatía, de solidaridad, de trato justo, de equidad, que precisamente también intencionan o también afectan el mantenimiento de la compañía a través del tiempo. Hoy por hoy con más fuerza, debido a que las compañías deben entender que las empresas son instituciones o entes complejas de entender. ¿Por qué? Porque está compuesta por personas que también son difíciles de poder abordar. Nosotros como personas cotidianamente vamos cambiando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de cómo concebimos el mundo, nuestro imaginario social. Y cuando van cambiando estas situaciones, precisamente pudiesen ser comprendidas o no por los que, tomadores de decisión, y esto a su vez, estos tomadores de decisión podrían eventualmente generar que la compañía pueda sostenerse o no pueda sostenerse a través del tiempo. Estos valores, estas normas, se declaran de manera explícita y se viven profundamente cuando están arraigada en la cultura organizacional. ¿Qué significa esto? Significa, justamente cuando está arraigada la cultura organizacional, es porque estamos pensando que esta cultura forma parte de las personas en sí mismas. Si nosotros estuviéramos en una cultura en donde existen situaciones que son delimitadas por un libro, por lo que declara un libro, una ética del cuidado, la rehumanización, la otredad, la actividad, que son principios valóricos que pudiesen intencionar la toma de decisiones, se limitan a aquello, norman el actuar ético, norman el comportamiento. Y cuando esto norma el actuar ético, quiere decir que precisamente no tan solamente afecta la toma de decisión dentro de la organización, sino que también afecta la toma de decisiones o permea o viene desde la cuna, desde la familia, en cómo se instalan
Se me apagó el micrófono. Dicho eso, se me apaga el micrófono porque estoy laborando desde otra estación de trabajo, así que les pido disculpas. Entonces, la cultura orientada a los resultados también son otros elementos que nacen de qué cosas, de los valores compartidos de una organización. Cuando pensamos en esto, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando de que, ¿qué es lo más importante para una organización? ¿El bienestar de una persona o alcanzar los logros que comparte la compañía? ¿Es el bienestar de un conjunto de personas o es el bienestar de alguna persona en particular? ¿Es buscar la bondad, la templanza, el compromiso, el servicio, la disciplina, la responsabilidad? ¿O es simplemente alcanzar resultados? Bueno, todos estos elementos que yo les estoy comentando en este preciso momento deberían motivarnos a comprender cómo se configuran justamente estos valores dentro de la organización. Esta configuración de valores debería conducir a qué cosa? Debería conducir justamente al desarrollo de acciones intencionadas que responden a un conjunto de costumbres, ritos, metodologías que van intencionando cómo justamente la empresa desarrolla su actuar a través del tiempo. Más elementos sobre cultura organizacional. Podríamos decir nosotros también que es un sistema de significados compartido por los miembros de una organización. Podemos tener dos compañías que se dedican a la misma actividad económica, al mismo servicio social, a los mismos principios. De hecho, pueden tener los mismos valores declarados, pero el significado que otorgan cada uno de los trabajadores puede diferir unos con otros. Y cuando difieren, ¿qué significa esto? Significa justamente que esa diferencia viene dada por la complejidad del ser humano. Complejidad del ser humano que distingue a una organización. Profe, no se escucha. ¿Me escucha ahora? ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? ahora sí. Ah, ya, perdón. Más elementos sobre cultura, gracias por avisar, más elementos sobre cultura organizacional es lo relacionado con el comportamiento observado. Acá, cuando nosotros podemos pensar, vamos caminando por la calle, vamos cargados, tenemos nuestros brazos cargados con elementos y necesitamos abrir una puerta. Y viene otra persona, nos abre la puerta y nosotros decimos, qué caballero, qué señorita, qué cortés, qué amable. Pero cada uno de estos elementos que yo estoy señalando están llenos de prejuicios. Y el concepto prejuicio, estamos pensando nosotros en una persona que emite una opinión tras la observación de un actuar, comportamiento observado. Cuando nosotros observamos que esta persona tiene ese comportamiento reiterado, podemos nosotros asociar ese comportamiento a cierto valor. Por otro lado, una persona puede vivir el mismo suceso y puede decir, no, 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 yo abro la puerta porque esta persona puede sentirse coartada, limitada en su propia capacidad, puede leer aquel actuar como la incapacidad que tiene la otra persona para hacer o tal o cual acción. Entonces, por lo tanto, debemos procurar que cuando se hace este desarrollo de lectura del comportamiento, debemos tener la intencionalidad dentro de la organización que contribuya al logro de los objetivos y la meta que la propia empresa o la propia organización ha establecido. Cuando señalamos esto es muy difícil, sin lugar a dudas, es difícil de comprender. De hecho, en la neurociencia se busca poder comprender lo que lo ideal de una persona, por ejemplo, pero modificarlos. Y eso también ha sido muy cuestionado desde el punto de vista ético. ¿Hasta qué punto intenciono el comportamiento de otro de tal manera que me meto en su mente, en su interior? Cuando hablamos de desarrollo organizacional y comportamiento organizacional, está pensada justamente en poder modificar ese comportamiento en pro del fin último, que es la sustentabilidad de la empresa. Y si la sustentabilidad de la empresa amerita o hace necesario, ¿qué cosa? Amerita que la otra persona cambie su actuar, deberíamos procurar aquello. Pero no olvidando, queridas y queridos, que la persona no es un bien, un medio en sí mismo. Perdón, no es un medio para que otra persona alcance sus propias necesidades, sino que posee un fin en sí mismo.
dos elementos que van a escuchar muy reiteradamente, porque es importante que podamos otorgar la importancia que merecen las personas en sociedad, las personas dentro de una organización. Podríamos comprender en dicho esto entonces que una empresa es una organización compuesta por personas que interactúan entre sí, de las cuales emergen necesidades. Por favor, pongamos atención en esto, así como muy bien lo han hecho hasta el momento, de las cuales emergen necesidades, sueños y anhelos que la organización como institución debe ser capaz de cumplir, o suplir, o cubrir. Comportamiento observado, es actuar, esa capacidad de suplir necesidades, esa capacidad de poder o tratar de comprender lo que hace un otro. Las normas se desarrollan en los grupos de trabajo, otro elemento que forma parte de la cultura organizacional. Las normas intencionan el actuar, definen lo que debo hacer o lo que no debo hacer, definen los castigos o las recompensas, definen qué es lo que es idóneo o lo que no es idóneo. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos claridad respecto a estos temas, estamos pensando en qué cosa. Estamos pensando justamente en elementos que vienen a revelar esta intencionalidad, esta forma de trabajar, esta forma en cómo configura la cultura dentro de una organización. También existen valores dominantes aceptados por la organización. Estos valores generalmente aceptados por la sociedad. Cuando decimos y señalamos esto, hoy en día podríamos decir que es muy común escuchar en el discurso de ciertas personas de justicia social, de equidad, de empatía, de conciencia social, de sensibilidad social. Son valores, sin lugar a dudas, que se escuchan muy fuertemente. Pero ¿cuáles son los aceptados? Son justamente los que nosotros vivenciamos día a día, y esos que vivenciamos día a día se reflejan. ¿Dónde? Justamente en las propias organizaciones. Pero esto no puede dejar de lado otras cosas, como la filosofía que orienta la política. ¿Qué significa esto? Puede sonar casi un poco complejo inclusive. Cuando hablamos de filosofía que orienta la política, estamos pensando en lo que dio vida a una organización. ¿Qué es lo que da vida? Un conjunto de personas que interactúan y vieron que deben instalarse o necesitan instalarse en una empresa. Cuando sucede esto, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando justamente en elementos que vienen a revelar por qué es importante una organización, porque es necesaria que se instale, por qué debe instalarse y en tal o cual momento y no debe no existir o no debemos perder más el tiempo de que no exista, sino que justamente es porque viene a cubrir una necesidad, un estado de tarea. Viene justamente a hacer eco a lo que la sociedad requiere o demanda para poder subsistir a través del tiempo. Dicho esto entonces, esta filosofía empresarial puede, por ejemplo, relevar la dignidad humana, puede revelar la filantropía, puede revelar ese deseo genuino de ayuda hacia el prójimo, puede revelar aspectos que van a colocar o deberían colocar a las personas en la posición que merece, cosa que ya hemos abordado. Todo esto va a formar el clima laboral. Un clima hostil es aquel clima que no propicia el trabajo en equipo, sino que más bien incentiva el trabajo independiente, lo cual evita el desarrollo de sinergias. Un clima favorable es aquel clima que se respira del punto de vista de que si nosotros vamos a observar aquella empresa, nosotros vemos que aflora, ¿qué cosa? Aflora la felicidad organizacional. De hecho, hay todo un estudio de felicidad organizacional. Distinguidos y distinguidas. Esto que estoy comentando puede ser un poco lógico, pero que es importante que lo podamos tener siempre presente, porque teniéndolo presente nos va a permitir, sin lugar a duda, poder mirar con el espejuelo necesario para comprender la actitud y el comportamiento de otra persona. Ahora bien, ya hemos hablado de esto. Existe la cultura dominante y la subcultura.
La cultura dominante, esa zona da cuenta de aquellos valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de una organización. La verdad, la responsabilidad, la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, etc. Pero también existen subculturas o miniculturas que pueden venir dadas por el área geográfica. Pueden tener conexiones con los tal o cuales departamentos. Pueden tener conexiones con tal o cuales ámbitos de desarrollo. Entonces, por lo tanto, estas miniculturas deberían motivarnos a qué cosa? Deberían motivarnos al desarrollo de iniciativas que permitan preponder, conducir al alcance de los objetivos. Puede ser que una cultura de un departamento no es la puntualidad, sino que la flexibilidad. Pero eso no es compartido por toda la cultura dominante de una organización. O también dicho de otra manera, cultura que está arraigada en una área geográfica, que intenciona la cultura dominante y la subcultura también. Por otro lado, también es importante señalar algunos elementos que dan cuenta de los rituales. ¿Qué son los rituales? Los rituales son secuencias repetidas de actitudes o comportamientos. Ya veníamos diciendo a aquella persona que abre la puerta, pero cuando hablamos de rituales, dan cuenta de actividades que expresan o refuerzan los valores clave de la organización. El respeto, la puntualidad, la responsabilidad, la cordialidad, la excelencia. Entonces, cuando nosotros vemos que esto se va repitiendo, va emergiendo de forma natural, podríamos decir que son rituales. También dentro de los rituales, por ejemplo, y el desayuno compartido, el almuerzo compartido, el cafecito compartido, también podríamos decir nosotros que forman parte de los rituales. ¿Por qué no? Pero que de cuáles acciones emergen valores generalmente aceptados por toda la organización. Por otro lado, existe la cultura organizacional positiva. Fíjese usted cómo van apareciendo nuevos elementos. Cuando hacemos referencia a la cultura organizacional positiva, estamos pensando en aquellos refuerzos, aquellos énfasis. ¿De qué cosa? Que dan cuenta de la recompensa más que el castigo. Que dan cuenta de aquellos elementos que permiten evidenciar qué cosa? Permiten evidenciar los esfuerzos y los refuerzos que hacen los trabajadores a la luz de lo que cotidianamente desarrolla una organización. Esta cultura organizacional positiva permite, sin lugar a dudas, ¿qué cosa? Permite mantener trabajadores felices, porque siempre el énfasis está en lo bien que lo hace y cuando se equivoca, se entrega todo el sostén y el soporte necesario para que esta persona pueda hacer las cosas de mejor manera. Muchas veces se actúa de manera inconsciente o uno no se da cuenta del efecto que tiene porque no se han entregado todos los recursos necesarios para poder comprender si se actúa de tal o cual manera. La espiritualidad en el lugar de trabajo. Hay estudios que hablan de la habilidades espirituales. Esa conexión con la trascendencia, con Dios, con aquello que se considera supremo, con aquello que se considera iluminado. Hay instituciones en el Medio Oriente, más que nada, que cada cierto tiempo todos llega la hora, suena una chicharrita y todos se colocan a hacer sus oraciones. En Chile eso no es muy común, pero hay algunos lugares en donde uno entra, hay un supermercado en la sexta región que es notoriamente cristiano, y cuando uno entra ya ve indicios de ventas de productos que no se encuentran en otros lugares. Puede ser cuál más, cuál menos rentable, eso no lo sé, pero que también permiten poder comprender que también hay elementos arraigados que dan cuenta de la espiritualidad, esa conexión con Dios, con la naturaleza, con el medio, etc. Entonces se necesita aquí en este caso, necesidad emergente dentro de una organización social, que es importante qué cosa, poder reconocer esto para ver cómo efectivamente actúa, afecta o atañe, qué cosa, el desarrollo de una organización.
Fíjense ustedes entonces, por lo tanto, cómo todo esto va generando situaciones que nos permiten poder o deberían permitir comprender el actuar de los trabajadores. Por otro lado, ¿para qué nos sirve reconocer aquello? Para qué es útil? Bueno, precisamente es útil para que una vez que se identifiquen, podamos justamente, ¿qué cosa? Podamos justamente generar todos los ajustes necesarios para contribuir al logro de una compañía. Ustedes ya han abordado elementos de desarrollo organizacional, el cambio organizacional, y ahí ustedes se dan cuenta que se hace todo un diagnóstico que nos permite poder identificar en qué situación se encuentra la compañía, cuáles son los nodos críticos, cuáles son los líderes que finalmente van a trabajar con nosotros para poder, ¿qué cosa? Poder generar el cambio que sea necesario. Pero para eso es importante también conocer dónde nace, dónde emerge esta cultura. Bueno, los dueños de la compañía a través de su filosofía, los fundadores instalan sus propias concepciones, sus propios valores, su propia forma de concebir el mundo. Estos valores pasan por los criterios de selección que dan cuenta, ustedes saben que dentro de la compañía existe una junta directiva, un consejo de administración, un cuerpo de directores, que podrían hacer los filtros necesarios para permear cuáles son los valores que nacen de la filosofía de los fundadores de la organización como personas, los que son aplicables a una organización. Se hacen los filtros necesarios que dan cuenta de la adecuacidad, de la pertinencia, etcétera, la claridad, y después pasan a la alta dirección y la alta dirección justamente socializa con los demás personeros que forman parte de la compañía. Todo esto da cuenta de lo que se conoce como cultura de la organización. La cultura de la organización no es aquello simplemente que está declarado, escrito, colgado en las paredes, sino que lo que se vive diariamente. Podemos decir tal cual que un valor dentro de la cultura es tal o cual, pero si no se vive, porque no forma parte de él. Queda solamente en el señalamiento y no se vuelve praxis, no se vuelve como una práctica genuina que revele lo que es o no es la compañía. Bueno, dentro de la cultura hay otros elementos como el liderazgo, el poder, que tenemos que ir abordando para poder comprender lo que es la cultura organizacional.